Siendo nula. Está Jorge Elbon con nosotros para analizar también la causa y principalmente lo que ha expuesto la vicepresidenta en estos momentos con un desenlace. ¿Habrá un desenlace en relación puntualmente a la acusación en contra de Cristina Fernández de Kirchner? Gracias por venir. No, por favor. No, yo creo que el desenlace tenía que ser similar al que sucedió en relación a la causa AMIA original, en la cual el juez de la causa, Galeano, y los fiscales Mühlen y Barbaquia terminaron en el banquillo de los acusados, que es donde tienen que terminar seguramente Borinsky, Hornos, Bonadío obviamente no, porque ya no está, y todos aquellos de alguna manera que fueron cómplices conjuntamente con los dirigentes de la DAIA en el armado de una causa destinada a perseguir, básicamente, como bien decía recién Cristina Fernández de Kirchner, un proyecto político y a ella como su referente. Lo que quisieron hacer claramente es destruir, en todo caso, ese proyecto político que estaba en ciernes en 2014-2015. Me parece importante empezar por ese principio donde también Cristina Fernández de Kirchner expone y cuenta el papel activo que tuvo en contra de Galeano, en contra cómo se estaba llevando adelante la investigación. ¿Qué fue en ese momento de lo que ella ya vislumbraba de lo que se estaba haciendo con la causa? Ella participó de la comisión bicameral a fines de los años 90 y tuvo una posición en soledad contra el resto de los integrantes, entre ellas Elisa Carrió, por supuesto, contra todos los integrantes de esa comisión, diciendo que la causa que se estaba investigando era, en realidad estaba contaminada con intenciones geopolíticas que luego fueron demostradas cuando se cae la causa por decisión de la Cámara y se lleva justamente a aquellos que la llevaban e instruían, que eran Galeano, Mühlen, Barbaquia y Nisman, a juicio, y hay una condena. La gente hoy está pelada, pero la verdad es que hace 2 años Galeano fue condenado a 8 años de prisión y Mühlen y Barbaquia a 2 años. Yo creo que efectivamente Borinsky, Hornos y los dirigentes de la DAIA, que fueron cómplices del armado de resucitar la causa del memorándum denunciada por Nisman el 14 de enero del 2015, deben estar en algún momento en el banquillo de los acusados. Jorge, la imparcialidad en la actuación de los jueces sabemos que es un rasgo esencial. ¿Qué pasa cuando se violenta, ¿no? ese modo de justicia? La característica efectivamente de la mesa judicial y del procedimiento pseudo-republicano, del macrismo y de Juntos por el Cambio es realmente escandaloso. Es exactamente lo contrario de lo que dicen. La división de poderes de ninguna manera se cumplía, ni se cumplió. Había operaciones permanentes que están claros incluso en la contabilización que hace Cristina de cómo le caían las causas a ella. Es decir, no había, los sorteos eran inventados. Es decir, había una decisión de destruir políticamente a Cristina Fernández de Kirchner, de proscribirla. Recordemos que Bonadío le dio la prisión preventiva y no estuvo presa Cristina porque ganó las elecciones como senadora en el 2017, a pesar de haber perdido con Esteban Bullrich en provincia de Buenos Aires. Si no, estaría presa como estuvo Carlos Zanini, efectivamente, 4 meses, como estuvieron Fernando Esteche, Delía, en el marco de una causa escandalosa. Bueno, Fernando Esteche sigue preso. No está preso. En el caso, tuvieron prisión preventiva en su domiciliaria y después abandonó la prisión de Marcos Paz, donde estuvo durante bastante tiempo. Pero en el marco de esta causa, la gente se olvida de que acá hubo también, y hay que decirlo, un asesinado que se llama Héctor Timerman. Yo fui muy amigo de él, recuerdo los meses previos. Él tenía 5 tumores de hígado. En el marco de un tratamiento experimental en Estados Unidos le habían sacado 4. La última sesión en la cual se esperaba que le quiten esos 2 últimos tumores, cuando llega a Ezeiza le impiden abordar el avión por decisión de Bonadío y la justicia argentina. Lo asesinaron, lo mataron. Recién pudo viajar tiempo después y ese mes que no pudo hacer su tratamiento le costó la vida. ¿Por qué tanta crueldad? Yo creo que en la última parte de Cristina aparece claro. Acá lo que hay que transparentizarlo. Hay un proyecto político que realmente no mira personas, mira intereses. Y el proyecto político de los sectores de la derecha argentina, que históricamente han sido muy crueles, fueron capaces no solamente de bombardear la Plaza de Mayo,
sino de pedir que de eso no se hable. Y yendo al tema de la AMIA, siempre se dice la DAIA, el peor atentado terrorista en la historia argentina. Parece que los 500 muertos y heridos de la Plaza de Mayo no existieron, ¿no? Hay una necesidad, no solamente del crimen, que está presente, por supuesto, en el genocidio de los 70, es un proyecto político. El proyecto político es una articulación con los sectores financieros internacionales que hacen que se les pague esos 10.000 millones de dólares en abril del 2016, apenas asume Mauricio Macri, para esa lluvia de inversiones que efectivamente nunca llegó. Son proyectos políticos, pero el proyecto político de la derecha en nuestro país desde hace 2 siglos es capaz de fusilar a Dorrego, es capaz de matar a Héctor Timerman, es capaz de perseguir a la hija de Cristina Fernández de Kirchner, es capaz sin duda de encarcelar a cualquiera que pretenda desarrollar en nuestro país un proyecto de autonomía, de soberanía, de integración regional. Miremos lo que pasa con Bolivia, lo que ha hecho el macrismo, apoyando no solamente el golpe previo, sino posteriormente mandando armas para reprimir, pertrechos para reprimir. Es un nivel de escándalo terrible. Lo hablábamos con Luciana hace unos días tratando temas de justicia. ¿Cómo se recupera la palabra de los jueces? Pero me refiero a sus sentencias, ¿no? Que sean creíbles y no sospechadas por la sociedad. Ajustándose a derecho. Hay reglas del juego que hay que respetar. Si yo tengo algún vínculo con una causa como juez, yo me tengo que excusar. Si yo voy a ver a un interesado, en este caso a jugar al tenis con el presidente, que tiene un interés en esta causa, que es poner presa a Cristina, al otro día me tengo que excusar. Pero está en cualquier disposición de sentido común. Bueno, lo que hay que hacer es atenerse a derecho. Y quienes han utilizado la división de poderes y la lógica pseudo-republicana son los más responsables de violar las leyes. Aquellos. Pensemos simplemente en los últimos 4 años, cuando cualquiera de los acusados se los llamó a declarar o se les impuso prisión, fueron a prisión. Mirá lo que pasa con Pepín. Esa es la diferencia enorme. Uno se atiene a derecho y otros se fugan. Pero es la lógica del comportamiento de alguien que manda pertrechos para reprimir a un golpe militar y después dice yo no fui. Es la misma lógica y yo creo que acá y con esta exposición creo que va a quedar en la historia, insisto, de nuestro país. No llegamos a verla toda, pero digo, la parte que escuchamos y vimos hizo un resumen no solamente conceptual de las falencias profundas de la justicia en la Argentina, sino puso blanco y negro sobre el gran debate que existe en la sociedad argentina y que no se lo enuncia en profundidad. Acá hay 2 proyectos políticos, uno que quiere ser pensado desde la Argentina para el mundo y otro que está siendo pensado en otros países y que tiene actores locales que son títeres de esos intereses. Quiero volver a ese inicio de la declaración de Cristina Fernández de Kirchner que tiene que ver con la causa, donde ella hace un análisis de lo desopilante que aparece siendo juzgada cuando uno habla de complicidad o de responsabilidad secundaria, donde tiene un interés directo, aquellas personas que pueden tapar algo, ¿no? Encubrimiento. Que pueden encubrir, no sé la palabra, que pueden encubrir, que es el nombre, de hecho. Y ella explicaba cómo es tan desopilante que nadie que no solamente en ese momento tenía una vida totalmente alejada a lo que había ocurrido, puede llegar a querer encubrir algo. No, sí, la realidad es que si uno lo mira con objetividad y realmente, simplemente con una especie de racionalidad básica, se da cuenta que esta causa, como bien lo dispuso en su primer momento, no solamente Rafecas, porque la causa primero la recibe Servini de Cubría, después Lijo la ve y considera, le dice a Nisman que no hay delito. No hay delito probado. ¿Por qué no hay delito? Porque los únicos que pueden levantar las alertas rojas son 2 actores. Uno, el juez de la causa, en aquel momento Canicova Corral, que el día que Nisman hace la presentación, Canicova dice que Nisman es un mamarracho, el mismo día. El otro que podía levantar las alertas rojas es Interpol, cuyo jefe
que además era un exdirector del FBI, no era un actor acá de reparto. Es decir, Ronald Noble era el otro que podía levantar la... ¿Qué dice el viernes 15 de enero del 2015, tapa de un diario, de un matutino? Nisman es un mentiroso. Ese día Nisman mira esa tapa de ese diario y a la hora llama a un custodio de abajo y le pide un arma. El custodio sube y le dice que no le puede dar un arma. Llama por teléfono a otra persona que se llama, un ex comisario que se llama Bogolyuk. No sé si le suena. Hoy está preso en la causa de D'Alessio por extorsión y espionaje. Le dice Bogolyuk, estoy en Mar del Plata, no te puedo alcanzar un arma. El tercero, que es Lagomarsino, comete el error de su vida de ir a su casa y traerle un arma. El sábado. El domingo en la mañana, Nisman se pega un tiro. ¿Por qué se pega un tiro? Porque vio que todas las cosas que decía con respecto a las alertas rojas, que era el punto central de su acusación, era una falacia. Bueno, lo decía hoy Cristina, ¿no, Jorge? El memorándum con Irán nunca entró en vigencia. Pero como sociólogo te pregunto la función de los medios hegemónicos de comunicación. Lo vimos en la región, en Brasil, cómo han actuado, y han actuado en la Argentina sobre este caso también. No, la construcción del sentido común es una batalla que se da de distintas formas, y obviamente que los medios, lo que nosotros en el Cohete de la Luna llamamos la trifecta mediática, tiene un rol clave, ¿no? De construir al servicio de intereses corporativos que son funcionales a estos de la derecha argentina. ¿Pero por qué? No porque, digo, para no entenderlo en términos simplemente morales, son intereses. Es decir, los diarios hegemónicos tienen dinero de afuera, tienen acciones de fondos buitre, entonces defienden esos intereses. Y entonces, para defender esos intereses, tienen que atacar a Cristina Fernández de Kirchner, tienen que atracar a todo proyecto soberanista, latinoamericanista, porque es el enemigo de sus intereses. ¿Por qué? Porque viene alguien como Cristina Kirchner y dicen, no les pago a estos chorros de los fondos buitres. ¿Por qué es chorro? Porque efectivamente era el 7%, habían comprado acciones por 400, 500 millones de dólares y querían 9.600 millones de dólares. Y hay algo que dijo Cristina que es clave para entenderlo. No solamente no les pagó y tuvo la dignidad de resistir, o la extorsionaron, le inventaron causas de su hijo, etcétera, etcétera. No solamente no les pagó, sino que además de no pagarles, hizo una ley en las Naciones Unidas, a la cual hacía referencia con Timerman y Axel, para legitimar el mecanismo de negociación con todos los fondos buitre, y lo ganó. Y se votó por el 90%, y sin embargo vino el macrismo, ganó las elecciones y las ganó para eso. Las ganó para eso. No es verdad que creían que iban a venir lluvia. Lo que es que pagan 10.000 millones y por abajo de la mesa reciban brotes 300. Verdes, ¿no? Los brotes verdes que nunca llegaron. Sí, llegaron seguramente a los empresarios que formaron parte del mejor equipo de los últimos 50 años del macrismo. Claro. De espionaje ilegal, de fábrica. Sí, yo creo que ese tema es clave para entender cómo funcionan los intereses cuando no tienen humanidad, ¿no? La realidad es que recuerdo los últimos días que yo iba a visitarlo a la casa donde estaba detenido Héctor, y él me decía, tengo miedo de no poder llegar a defenderme, que estaba siendo violado en su honradez, el haber sido acusado de tamaña barbaridad, el hecho de acusar a Héctor de encubrimiento, ¿no? Jorge, hoy su hermano dijo a la mañana de ese 5N, cuando le dictaron la prisión, le declararon la muerte. Efectivamente. Y así lo sintió él, y lo recordamos todos con Javier, obviamente, que lo lastimaron muchísimo en un momento de debilidad biológica donde eso te lastima el doble, ¿no? Vamos a escuchar un fragmento de Cristina Fernández de Kirchner. Jorge, ¿cuánto influyó esta causa armada para que el Frente para la Victoria perdiera las elecciones en el año 2015? En realidad fue una operación conjunta de la trifecta mediática, de un sector importante de la justicia federal, conjuntamente con servicios de inteligencia y con embajadas extranjeras. Esos 4 pilares armaron desde el año 2014-2015, una operación para que no haya continuidad del proyecto nacional y popular, y obviamente para pagarle a los fondos buitre. Lo que muestra
Claramente Cristina Fernández de Kirchner en esa publicación que fue una solicitada de los fondos buitres en la que a Cristina se la acusaba de antisemita, de negociar con Irán, etcétera, etcétera, era en la época que Obama negocia con Irán el famoso 5+1, que era el acuerdo de nuclearización, y que la derecha norteamericana, trumpista en ese momento, trata de voltear, que efectivamente voltea cuando Trump gana las elecciones. ¿Por qué cuento esto? Porque es parte de esa época. Lo que pasó fue una operación de la derecha internacional que logró el triunfo de Trump en Estados Unidos, logró el triunfo de Macri en la Argentina, con los mismos proyectos estratégicos que tiene que ver con la financiarización, es decir, con que los negocios se hagan con la plata y no con la producción. Ese es el tema central. Si los negocios se hacen con la producción, vos necesitas trabajadores y generas mercado interno. Si se hace con la bicicleta financiera, no necesitas a nadie. Haces plata sin trabajar. Excluís a casi todos. Excluís a casi todos, efectivamente. Está nuevamente en contacto Leopoldo Moró. Jorge, me meto en un tema que recién lo mencionabas sobre Alberto Nisman. Quisiera conversar por unos minutos sobre ese informe de Gendarmería que señala que a Nisman lo mataron. Parte del encubrimiento, en este caso, producido por la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que contradice nada más ni nada menos que a los peritos de la Corte Suprema de la Nación, que in situ, con el cadáver frente a ellos, se expidieron diciendo que no había ninguna evidencia de que existiera una persona dentro de ese baño que estaba trabado por la cabeza del cadáver. Cuestión, es parte de este mismo fenómeno. Es decir, lo que ha habido acá es una complicidad, una asociación ilícita entre empresas pseudoperiodísticas, agencias de propaganda, fracciones del Poder Judicial, la DAIA como una representación de la derecha de la colectividad judía. Quiero hacer un énfasis ahí chiquito en lo que decía Leopoldo Mora. Efectivamente, está el llamamiento argentino judío, que es otra versión de una comunidad muy plural y que lamentablemente la DAIA y la AMIA quieren hacerle creer a la sociedad que todos los argentinos judíos son de derecha. Y no es verdad. No es verdad ni hoy ni lo fue en la historia de la Argentina desde Dorrego hasta los 1800 argentinos judíos desaparecidos durante el genocidio. Digamos, en principio eso. Entonces, en ese sentido lo que ha hecho Patricia Bullrich es ser parte de este entramado en el cual está el memorándum, la supuesta y absolutamente inexistente asesinato de Nisman, como parte de un paquete de persecución política destinado a imponer intereses corporativos. Bueno, recuerdo las marchas de la derecha a Plaza de Mayo con carteles que decían la foto de Cristina asesina, ¿no? Pero claro, pero han construido un acontecimiento, y lo más triste de todo esto es que hay sectores muy ingenuos que caen. Esto también hay que decirlo. Que mucha gente que se le lava la cabeza muy fácilmente, que escucha diariamente, sistemáticamente, que Cristina es esto, que Cristina es aquello, que se la cree. Entonces, lo que hay que hacer es tener un pensamiento crítico. Un pensamiento crítico y ver las evidencias, los hechos. Frente a estas causas, no hay hechos, hay invenciones. El memorándum se aprobó para tratar de llevar a cabo el juicio. Porque no se podía llevar a cabo el juicio si no hay indagatorios en nuestro proceso, en nuestro procedimiento penal. ¿Y qué se quería hacer? Que vaya el juez y Nisman a territorio argentino en Irán, a la embajada, y en todo caso que vengan los acusados y se nieguen a hablar. Si eso pasaba, se hacía el juicio oral. Parece que había mucha gente, y hay todavía mucha gente interesada en que no se haga el juicio oral, que no se sepa qué pasó. ¿Qué están escondiendo? Yo tengo algunas sospechas, digamos, En principio, digo... Ahora no las dice las sospechas, Okay. Un minuto, Jorge. Sí. Lo decía al comienzo, habló el hermano de Timerman y decía, hablaba y recordaba, mejor dicho, la indagatoria con Claudio Bonadío, que fue inhumana. Después de esa indagatoria, se fue a internar a terapia intensiva. Sí, la perversión, la crueldad, la hazaña, el hostigamiento, la persecución que han sufrido muchos y Héctor Timerman pagó con su vida, creo que tiene que ser un mojón para repensar la justicia de nuestro país. Cuando tenemos a una fracción del Poder Judicial enquistado en Comodoro Pi, encargado básicamente de prevaricar, es decir, de perseguir a sabiendas de inocencia de aquel al que se está persiguiendo, estamos en un problema. La verdad, realmente esos que hablan de la República y se llenan la boca de la República, contaminar de esa manera el Poder Judicial
cooptando operadores judiciales, jueces, camaristas federales de casación para perseguir, para aniquilar políticamente, para proscribir la posibilidad de una continuidad de un proyecto político, y es muy difícil. Obviamente que no hay olvido. Lo único que espero que además, como nos enseñaron, insisto, las madres, las abuelas, incluso los hijos, que haya justicia. Y justicia es que esta gente que ha participado de una manera tan vil en un proyecto de persecución e incluso de asesinato de Héctor, estén sentados, tengan el derecho que decía Graciana de ser, un derecho justo de poder defenderse, pero que den cuentas ante la sociedad de haber engañado y utilizado un poder del Estado simplemente para instaurar un proyecto político al servicio de los sectores más privilegiados. Vamos a seguir escuchando, ahora está alegando Andrés Larroque, el Cuervo Larroque actual. Está Jorge Elbaum aquí también para hacer una última reflexión. Me gustaría que puntualizaras en lo que mencionabas en un momento que te preguntó Adrián, de por qué el atentado de la AMIA. No, digamos, además de sospechas, hay datos concretos. La realidad objetiva es que Argentina, en el marco del menemismo, se sumó, en el marco de lo que se llamó en aquel momento relaciones carnales, a un seguidismo de Estados Unidos que implicó dos elementos clave que generaron un grave conflicto con los países árabes, musulmanes e islámicos, que son, por un lado, discontinuar el Cóndor, que se había comprometido previo a la campaña electoral a entregar a Libia, a Irak, etcétera, etcétera, y dejó un contrato que estaba presente desde la época de Alfonsín, que era la venta de uranio enriquecido a muy poco nivel, que servía para energía nuclear pacífica a Irán, y que descontinuó sin pagar y sin dar ninguna explicación. Esos dos elementos, más el hecho de sumarse a una guerra en Irak junto con Estados Unidos, provocaron de que este sea el lugar elegido para las dos bombas del año 92 y del año 94. Jorge, muchas gracias por haber venido. No, por favor. Muy amable. Gracias.